Hola amigos, ayer el PSG ganó la final de la Champions por 5-0 ante el Inter de Milán y en este vídeo os voy a contar todo, qué me pareció el partido, cómo se jugó, cuáles fueron las claves tácticas que le dieron la victoria al conjunto de Luis Enrique y unas cuantas reflexiones muy importantes en cuanto a lo que se vio en este partido. Vamos. Recordaros que los amigos de showfootball.com tienen las mejores camisetas calidad réplica tailandesa del mercado, como esta que llevo puesta, que es la camiseta retro del Inter campeón de todos los trofeos, la campaña 10-11. Recordemos, era campeón del triplete con Mourinho y la temporada siguiente tuvo esta camiseta espectacular con el trofeo de, digamos, la Liga. Bien, este es el Scudetto famoso, este es el trofeo de campeón de Copa de Italia, la Scarapella, campeón del mundo también de clubes, y aquí en la manga vemos campeón de la UEFA Champions League del año 2010. Esta camiseta también está disponible en showfootball.com, la puedes encontrar como tantas otras, con envíos a todo el mundo, y con el código GEGEN te dan un tanto por ciento de descuento. showfootball.com, código GEGEN. Bien, queridos amigos, voy a dividir el vídeo en varios capítulos porque la verdad que el partido ha dejado mucho que contar, no solo en cuanto a lo que ocurrió en el encuentro, que lo vamos a ver, sino también todas las manifestaciones diferentes que puede haber, ¿no? Lo que me parece el PSG, lo que me genera el Inter, la manera de jugar de ambos y también algunas reflexiones que considero que son importantes. Así que déjame ese me gusta, ponme un comentario, suscríbete. Sé que YouTube va a enterrar este vídeo, pero bueno, ayúdame a que el enterramiento no sea tanto, ¿no? Bueno, la verdad que para mí la final de la Champions estaba bastante favorable al PSG. Yo creo que el PSG es un equipo muy dinámico, con una gran capacidad de presión. Es un equipo que, teniendo el balón, es formidable. Sin tener el balón y contragolpeando también es formidable. Y eso hacía que, bueno, hubiera un claro favoritismo del PSG en este encuentro. Pero yo creo que nadie, o al menos a mí no se me pasó por la cabeza, pensar, ¿no?, que en un determinado momento íbamos a ver un marcador tan abultado, 5-0. Esta es la final de la Champions con mayor diferencia de goles de la historia. Bien, ha habido también grandes goleadas, como por ejemplo el Milan, que le ganó 4-0 al Barcelona en el 94, o el Real Madrid, que le hizo un 7-3 al Eintracht de Frankfurt, pero nunca había habido una diferencia de 5 goles y creo que es honestamente lo que se vio en el partido. Un PSG formidable en todas las fases del juego y un Inter de Milán desconocido y muy alejado de los parámetros de juego más habituales dentro de lo que se suele ver, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, basta ir a la pizarra, bien, a la vieja y confiable pizarra que la tenemos aquí, para darnos cuenta de cómo fue el planteamiento del partido. Bien, las alineaciones fueron las siguientes: Donnarumma en portería para el PSG, una línea de 4, entre comillas, lo de línea de 4, con Hakimi, Marquinhos, William Pacho, que para mí jugó un partido tremendo el de Pacho, la verdad. Méndez por el otro sector, actuando como supuesto lateral, pero cerrando mucho por esta parte del terreno de juego. Un centro del campo con 3 jugadores cuya principal variable es la técnica individual. Vitinha, Joao Neves y Fabián son jugadores que, a ver, físicamente son correctos jugadores, bien, pero lo mejor que tienen es el balón, es cuando pasa la pelota por sus pies, cuando son capaces de generar, de conducir, de distribuir. Son jugadores de clase, de calidad, bien, y eso el PSG lo hace notar. Y luego, bueno, Doué, que para mí jugó una final de la Champions espectacular, gestos técnicos de jugador de fútbol sala jugando un sábado por la tarde con sus amigos en una final de la Champions. La verdad me gustó muchísimo su partido
desborde, descaro, o sea, todo lo que le puedes pedir a un jugador de esa posición. Kvaratskhelia, que ha sido la guinda del pastel, que llegó en enero, recordemos, y que la verdad ha puesto en práctica todo lo que le vimos en el Nápoles desde el minuto 1, o sea, encarar, velocidad, golpeo de balón, superar bastantes líneas, un jugador diestro jugando por zurda con la clásica diagonal, en fin, eso, ¿no? Y luego Dembélé. Dembélé por todas partes, Dembélé en modo asistidor, Dembélé en modo generador de caos, ¿bien? Y enfrente el Inter de Milán con el 11 que todos esperábamos: Sommer en portería, Dumfries, Pavard, Acerbi, Bastoni, Di Marco, línea de 5, luego Varela, Çalhanoğlu y Mkhitaryan en el medio con Marcos Thuram y Lautaro Martínez. Bien, el Inter no existió, el PSG no dejó que el Inter en ningún momento tuviera ningún tipo de protagonismo. En bloque bajo el PSG maniató siempre al Inter. ¿Cómo lo hizo? Bueno, para mí hay un planteamiento muy inteligente por parte de Luis Enrique. Los que seáis veteranos del canal, esperad, luego hablaremos del asturiano, bien, al final del vídeo, pero hablemos del partido concretamente. Yo creo que Luis Enrique entendió que el motor del fútbol del PSG estaba aquí, en esta zona, y esa zona, estructuralmente hablando, para un 5-3-2 o 3-5-2 como el del Inter, es la más lejana para su planteamiento, ya que la ficha que esté jugando como número 5 no puede saltar hasta aquí y los interiores les pilla muy lejos para emparejar a sus pares, ¿verdad? A Joao Neves, a Fabiani, para llegar a Vitinha. Tenía que haber un marcaje interesante de Marcos Thuram, de Lautaro, pero no son exactamente ese perfil, no es fácil marcar a Vitinha. Y desde aquí el PSG ganó siempre. ¿Cómo lo hizo? Bueno, verdaderamente esto es una línea de 4. Vamos a borrar un momento esta flecha. Esto parte como una línea de 4, pero lo que hace Luis Enrique es que suelta a Raf con toda la tranquilidad del mundo, porque Raf es un jugador que tan pronto te puede tirar esta diagonal como te puede desbordar y después buscar un centro. Entonces eso facilita mucho la cuestión, le puedes dar la banda entera para él, que él va a resolver y lo va a hacer bien. Doué, aunque aparecía por este sector, normalmente se cerraba mucho, bien, por todo este sector, distrayendo bastante a los interiores, y Dembélé nunca estaba fijo, sino que, bueno, deambulaba, y eso ayuda mucho, insisto, a que el salto nunca pueda llegar al número 5 y a los interiores del PSG. Además de eso, bueno, como a Raf se suelta tanto, Marquinhos cubre su parte de la cancha, Pacho se queda en mitad y Méndez no sube tanto, le deja toda la banda en amplitud y profundidad a Kvaratskhelia, y eso hace que el PSG tenga una buena base con 3 defensores, siendo que, y lo podéis hacer, lo podéis volver a ver el partido, yo me levanté esta mañana y lo volví a ver porque la verdad me emocionó el partido por lo bien que se jugó el fútbol, por el planteamiento, todo, la verdad fue una locura, luego hablaré un poco de ello. Pero siempre pasaba eso, los defensas estaban más abiertos siempre que los interiores, y los interiores juntados con Dembélé y con Doué hacían una superioridad por dentro que terminó de romper por completo al Inter. El Inter estuvo cuando el PSG quiso en bloque bajo, y en el momento en el que intentó salir e intentó cambiar el partido, el PSG le hizo los goles al contragolpe. Y ese es un aspecto bastante interesante, porque normalmente cuando analizamos a los equipos de Luis Enrique pensamos que son equipos que tienen un único plan de juego o solo una manera de jugar al fútbol. Y este PSG no es eso para absolutamente nada. Tienes jugadores de una calidad técnica espectacular, indetectables, que te terminan por meter 4, bien, porque esto es un aspecto, la verdad, muy importante. Si vas a la fase del juego más adelantada, te puedes encontrar perfectamente con que te meten a Kvaratskhelia entre líneas, a Dembélé, a Doué y a Raf Hakimi, lo cual termina por fijar mucho la última línea. Y eso ¿qué te genera también? Que cuando el Inter recupera el balón y tiene que salir, automáticamente hay una presión adelantada muy buena, sensacional. Voy a poner por aquí también algunos diagramas que vienen de Y-Scout para intentar explicaros un poco que esta presión acabó por completo con el Inter.
Y cuando el PSG verdaderamente pisó el acelerador, como lo estaremos viendo en pantalla, cuando tuvo los mejores parámetros en el PPDA, es decir, los pases concedidos por acción defensiva, bien, ya sabéis, cuanto menor sea ese parámetro, cuanto más cerca esté de 2, de 1, más interesante es la presión. El PSG lo hizo muy bien y cuando apretó en ese PPDA consiguió marcar los goles. Bien, entonces este es el planteamiento. Básicamente es digamos, una vuelta de tuerca más en lo que viene proponiendo el PSG. Para mí no solo es justo vencedor, sino que encima es una final con un hiperrendimiento brutal. El PSG tuvo una estadística en goles esperados de 2,70 y tantos, bien, y marcó 5 goles, marcó 2 veces más goles de los que tendría que haber marcado. ¿Por qué? Porque son goles difíciles, generó muchísimo el PSG, tuvo el balón, sí, pero no tuvo una tenencia de balón que por ahí solo transitaba entre Marquinhos y Pacho, y Pacho y Marquinhos, y Marquinhos y Pacho. No, absolutamente no. Verticalizaba en cuanto que podía, buscaba los pases, le encontró siempre los espacios y luego eso generó también que pudiera encontrar las grietas del planteamiento del Inter. ¿Cuál fue la principal grieta? Bueno, para mí hay dos PSGs, ¿bien? Hay un PSG atacando por izquierda y hay un PSG atacando por derecha, ¿bien? Cuando el PSG ataca por izquierda, lo hemos dicho antes, Kvaratskhelia encara y se va, y nadie da esa profundidad. Se podía soltar en un momento dado en Nuno Mendes, pero no fue lo más habitual del partido. Entonces era un ataque bastante de mano a mano, de encaro y me voy, de voy a ver si consigo generar por aquí, pero finalizar por el otro sector. Y por el otro sector es donde el PSG me parece que es todavía mejor. ¿Por qué? Porque Di Marco y Afraf tuvieron un duelo mano a mano muy bien, y a partir de ese punto se generaba superioridad con la presencia de Doué, de Joao Neves y de Dembélé. Entonces, cuando la pelota transcurría por izquierda, que es un poco lo que pasa en el primer gol, todo el Inter de Milán sale hacia esa parte, ¿no? Y terminan por bascular hasta demasiado, ¿bien? Y eso hace que el PSG pueda cargar el área con mucha gente por todo este sector, y ahí es cuando se genera, ¿bien? Se trata de llevar al Inter hacia un sector para atacar por el contrario, ¿bien? Esos básicamente son los dos primeros goles. En el minuto en que el PSG se adelanta en el marcador y ya va 2-0, bueno, todavía quedaba alguna duda, todavía se podía especular un poco con el resultado del partido, pero no en cuanto a lo que estábamos viendo del encuentro, sino en cuanto a ver, es el Inter de Milán, le ha hecho muchos goles a muchos equipos, consiguió eliminar al Barcelona, todos vimos cómo. Pero si sacas eso que ocurrió en otro partido y te centrabas únicamente en lo que estabas viendo, yo creo que la superioridad del PSG era tal que lo pongo ahí con otras dos finales de Champions que yo he visto de una superioridad aplastante. Bien, una es la final de Champions que le ganó el Barcelona al Manchester United en 2011 en Wembley, donde aquello fue una pisonadora, y otra es la final de Champions que le ganó el Real Madrid a la Juventus en 2017 en Cardiff. Bien, dos resultados también abultados, dos partidos donde hubo para mí un equipo muy superior al otro, pero con todo y con eso yo creo que el de ayer fue todavía más. Fue todavía más, amigos. En ningún momento el Inter tuvo una situación como para decir, van a conseguir recortar diferencias. Lautaro Martínez estuvo muy desaparecido precisamente por esto, por el buen funcionamiento colectivo del PSG. Ninguno de los defensas del Inter fue capaz de rendir a la altura a la que nos tenían acostumbrados. Varela muy lejos de lo que le solemos ver, la verdad. A mí es un centrocampista que me encanta. Y luego, bueno, un PSG de autor, un PSG que es un equipo, un PSG que ya no es lo que venía insinuando en otros años cuando tuvo una reunión de estrellas. Ahora el PSG es un equipo donde todos conocen su función, donde hay exactamente lo que tiene que haber en cuanto a capacidades, en cuanto a conocimiento del fútbol y no en tanto a nombre propio, ¿bien? Pero claro, esto nos lleva a un planteamiento, ¿no? Yo sé que los veteranos del canal siempre se acuerdan mucho de esto porque suele salir en los directos y vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de ello. Lógicamente yo ayer iba con el Inter. Cuando yo me senté a ver el partido iba con el Inter, aquí está la camiseta. Me parece que el Inter representa de alguna manera el fútbol de siempre, es un club
histórico enorme en Italia, bien, y el PSG, este PSG representa cosas que a mí por lo menos no me gustan, bien, honestamente es así, en cuanto a los dueños, en cuanto a la política, en cuanto a un montón de cosas, bien. Dicho esto, si hablamos estrictamente de fútbol, yo ayer, la verdad, yo no le puedo pedir más a un equipo de fútbol. La demostración que dio ayer el Paris Saint-Germain es, yo creo, un resumen de cómo se juega el fútbol. O sea, absolutamente así. Si alguien quiere entender el fútbol que a mí me gusta ver, el fútbol que si alguien me da a elegir para que practique mi equipo, bueno, pues es ese. No es un fútbol de una tenencia de balón exagerada y que aburra y de horizontalidad, y tampoco es un fútbol defensivo que lo fíe todo al contragolpe. Es el fútbol total. Es, si tengo el balón te ataco y te marco, y si no tengo el balón te sigo atacando y te voy a marcar, bien, te voy a presionar por todo el terreno de juego, voy a tener el balón y aquí va a pasar lo que yo quiera, bien. Ese es el fútbol que a mí, la verdad, me gusta. Ayer vi el partido y me emocioné, la verdad, porque lo que estábamos viendo era honestamente un fútbol de una calidad tremenda, y de hecho elegí no hacer el vídeo después del partido y volver a verlo por la mañana, porque seguro que iba a apreciar nuevos detalles, nuevas cosas que se me habían pasado en esa primera vez, y así ha sido, ¿no? Así ha sido, la verdad. Entonces, dicho esto, seguramente habrá muchas personas que recuerden que yo fui muy crítico con Luis Enrique durante el Mundial del año 2022, cuando Luis Enrique era el seleccionador nacional de España, ¿bien? Y honestamente, ahora lo sencillo es esto, ¿no? Como venimos acostumbrados a que tiene que haber una trinchera, ¿bien? Se pide, lógicamente, comportamiento de trinchera, ¿bien? Y en ese caso yo tengo que ser el enemigo público número uno de Luis Enrique ya de por vida. Y como yo además soy del Real Madrid, pues miel sobre hojuelas, porque él jugó en el Barcelona, también jugó en el Madrid, pero jugó en el Barcelona, entrenó el Barcelona, tal y tal y tal. Bien, yo en este caso lo que puedo decir es que me hubiera gustado mucho, pero no sabéis cuánto, que este hubiera sido el fútbol que pusiera sobre el terreno de juego la selección española cuando Luis Enrique fue el seleccionador nacional, pero esto no era a lo que jugaba España. España era un equipo que tenía no solo tres centrocampistas de una calidad técnica muy buena, sino que tenía demasiados centrocampistas de calidad técnica muy buena que solo eran capaces de pasarse el balón entre ellos, pero que no tenían ningún tipo de profundidad. El PSG no tiene eso, tiene tres, como son Joao Neves, Vitinha, Fabián, pero luego tiene por fuera gente rápida, Doué, tiene a Kvaratskhelia, tiene a Dembélé, tiene jugadores con una dinámica que España no tenía en ese momento, pero si los tenía tampoco los ponía porque no era lo que jugaba la selección española. Bien, la selección española quería tener el balón en el 90% del partido y no disparar a puerta. Y yo no estuve de acuerdo con ello. No obstante, mi oposición para con Luis Enrique no era algo que solo tuviera que ver con el resultado de la Copa del Mundo. Bien, yo ya venía digamos, con una cierta distancia para con el seleccionador desde antes de esa Copa del Mundo, sino que para mí hay un antes y un después en lo que ocurrió en esa Copa del Mundo. Quiero decir, tú en fútbol puedes ganar o puedes perder. Hay maneras en las cuales, incluso perdiendo, puedes mejorar, puede formar parte de un proceso de crecimiento, y se puede perder de manera totalmente honrosa y ganar de manera totalmente deshonrosa también, ¿ok? Pero para mí hay algo que no acepto como aficionado, que es la falta de profesionalidad. Y eso Luis Enrique lo tuvo. Luis Enrique durante el Mundial le faltó el respeto a todo el mundo, le faltó el respeto a la federación, le faltó el respeto a todos los que apoyamos a la selección española, dedicándose a hacer directos en Twitch mientras se jugaban partidos de rivales en la Copa del Mundo, sin ver los partidos de los rivales. Yo no critico que pueda o no pueda hacer directos, porque yo los hago y por tanto cualquiera los puede hacer, pero me parece que no habla muy bien de la profesionalidad que se tiene que tener para este asunto en particular, ¿no? Además de eso, demostró que le importaba más todo aquello que tenía que ver con defenderse de los ataques que estaba recibiendo, que era verdad, que por ahí incluir un tipo de variable diferente. ¿Y qué nos pasó? Bueno, que todos los partidos fueron una copia el uno del otro, ¿bien? Con un equipo absolutamente estático, horizontal, y que no tiene nada que ver con esto, ¿bien?
¿Por qué estoy poniendo esto encima de la mesa? Bueno, porque ahora, como Luis Enrique ha ganado la Champions con el Paris Saint-Germain, como tiene un mérito tremendo, un mérito tremendo. De hecho, yo no sé si hay un entrenador que pueda tener más mérito en que un equipo gane la Champions, porque el cambio que ha dado el PSG desde que está Luis Enrique en cuanto a nombres, en cuanto a plantilla, en cuanto a todo, es brutal, bien, o sea, tiene un mérito muy, muy alto lo que ha hecho Luis Enrique. Van a empezarse a preguntar si, bueno, si no lo echaron de manera injusta de la selección española y todo lo que pasó, bien. Mi opinión y mi sensación es que este fútbol que vimos ayer no es el que jugó la selección española bajo Luis Enrique nunca, no solo en ese Mundial, también podemos hablar de la Liga de Naciones anterior o de la Eurocopa anterior, jamás vimos esto, éramos el Empates Fútbol Club, empatábamos todos los partidos a 0, a 1, esa era la realidad de la selección española, bien. Es cierto que Luis Enrique dejó semillas porque hizo debutar a algunos jugadores, pero yo creo que no podemos hablar de que el fútbol que hoy practica el PSG se parezca al que practicaba la selección española, y yo creo que esto nos deja a las claras una vez más que para hacer determinado tipo de cosa tienes que tener determinado tipo de futbolista, ¿bien? Y en aquella selección española había muy buenos centrocampistas, muy buenos centrocampistas, pero no había jugadores que tuvieran desborde por fuera, no había un jugador como lo que es Dembélé. O sea, Dembélé es una locura, Dembélé es un jugador que juega exactamente igual en varias posiciones, maneja a la izquierda, maneja a la derecha, conduce con las dos, distribuye con las dos, dispara con las dos, en fin, es un jugador de otro nivel, la verdad. Y creo que todo esto lo teníamos que poner encima de la mesa. Bien, a mí la verdad, ya os lo digo, el partido me emocionó, me gustó muchísimo, muchísimo. Hacía mucho que no disfrutaba tanto viendo a un equipo, quizá desde el verano pasado, desde la selección española campeona de Europa del verano pasado. Bien, eso evidentemente con el elemento de que es mi país, de que es un torneo, en fin, una Eurocopa. Bien, aquí hablo en cuanto a neutral supuesto o incluso neutral dudoso, porque yo iba con el Inter, bien, pero no me puedo resistir al fútbol que proponen ese tipo de equipos. Bien, así que nada, el PSG lo logró. El PSG es campeón de Europa, el fútbol francés vuelve a levantar otra Champions desde que lo hiciera aquel Olympique de Marsella en el 93, con tantas cosas que pasaron con ese equipo. Al-Khelaifi cumplió su objetivo, lo mismo que el Jeque, y lo hizo de la manera más inesperada, bien, lo hizo apostando a todo aquello a lo que no se había apostado en este momento, y esa, dentro de lo malo que es que un proyecto de estas características consiga su objetivo, me parece que es una gran noticia porque nos pone encima de la mesa una vez más, y espero que sea la definitiva, que el fútbol es un deporte de equipo y que los futbolistas son la base de todo. Si determinado entrenador tiene los futbolistas, seguramente tiene muchísimas más posibilidades de ganar que si no los tiene. Yo siempre pongo la máxima arriba de la mesa. Para mí, el entrenador en la victoria, en el empate o en la derrota es un 30%. Bien, no tiene más responsabilidad ni menos, un 30%. Pero si encuentra, en este caso, los futbolistas que necesita para llevar eso a cabo, bueno, va a ser todo mucho más sencillo. Así que nada, amigos, hasta aquí el análisis. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadme ese me gusta, ponme un comentario, suscríbete, lo de siempre. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.